Los discípulos, llenos de esperanza, regresaron a Jerusalén y esperaron la promesa del Espíritu Santo. Durante la fiesta de Pentecostés, un fuerte viento llenó la casa y lenguas de fuego se posaron sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, sorprendiendo a la multitud que los escuchaba en sus propias lenguas. Pedro, junto a los demás apóstoles, proclamó con autoridad que esto era el cumplimiento de la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu de Dios en los últimos días. La predicación de Pedro fue poderosa, llamando al arrepentimiento, y muchos se unieron a la comunidad de creyentes, que creció compartiendo lo que tenían y testificando con valentía a pesar de la creciente oposición. La persecución contra los primeros cristianos no tardó en intensificarse tras la muerte de Esteban, el primer mártir. Pedro y Juan, por ejemplo, fueron arrestados después de sanar a un mendigo en la puerta del templo, y cuando se les interrogó por el Sanedrín, Pedro respondió con valentía: «No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Mientras tanto, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes señales entre el pueblo, pero sus enemigos, incapaces de resistir su sabiduría, lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el Sanedrín. Antes de ser apedreado hasta la muerte, Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie a la diestra de Dios. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», fueron sus últimas palabras de perdón. Su martirio provocó una gran persecución, dispersando a los cristianos por toda Judea y Samaria. Entre ellos estaba Felipe, quien predicó en Samaria y bautizó a muchos. Y más tarde encontró al eunuco etíope en un camino desierto, explicándole el Evangelio y bautizándolo. Mientras tanto, Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de la iglesia, viajaba a Damasco con cartas del sumo sacerdote para arrestar a los cristianos. Sin embargo, en el camino, una luz del cielo lo rodeó y una voz le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús. Saulo, ciego y tembloroso, fue guiado a Damasco, donde Ananías, un discípulo, oró por él, y las escamas cayeron de sus ojos. A partir de ese momento, Saulo se convirtió en Pablo, el gran apóstol que llevaría el Evangelio a las naciones gentiles. Junto con Bernabé, Pablo predicó en muchas ciudades, enfrentando oposición y peligro, pero también viendo grandes conversiones. Durante un concilio en Jerusalén, Pedro recordó su visión con Cornelio y defendió la idea de que los gentiles no deberían seguir la ley de Moisés, sino ser salvos por la gracia de Jesús. La decisión fue clara: los gentiles no debían cargar con el peso de la ley. Pablo continuó su misión enfrentando naufragios, azotes y prisiones. En Atenas proclamó: «Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». En Éfeso, grandes milagros acompañaron su predicación, y el nombre de Jesús fue magnificado, con muchos dejando atrás la magia y quemando públicamente sus libros. Finalmente, Pablo fue arrestado y llevado a Roma, donde escribió cartas a las iglesias, alentando y fortaleciendo a los creyentes. Su espíritu indomable, incluso en las cadenas, se reflejó en su famosa carta a los filipenses. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Su pasión por el Evangelio y su influencia, incluso en prisión, nunca se desvanecieron. Durante su viaje a Roma, enfrentó un terrible naufragio en el que el barco se hundió, pero todos los pasajeros fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios. En la isla de Malta, una serpiente mordió su mano, pero Pablo sacudió la serpiente y continuó como si nada hubiera sucedido. Los isleños, asombrados, reconocieron el poder de Dios en su vida. Pablo, usado por Dios para sanar a los enfermos de la isla, fue finalmente enviado a Roma con todas sus necesidades cubiertas.